porta bien. Con su hermana de 2 años. Bueno, ya inicia la grabación, entonces, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Continuamos hoy con la clase número 4 de nuestro curso de Excel avanzado. El día de hoy vamos a tocar el tema de tablas dinámicas. Ustedes ya habrán escuchado ese término, es famoso, término de Excel avanzado, siempre tiene que meter tablas dinámicas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que son las tablas dinámicas, verdad? ¿Para qué sirve? La tabla dinámica es una forma en vivo, digamos, de obtener información a partir de tablas de datos, como los que estuvimos viendo en estos días. Por ejemplo, vimos lo que es una planilla de ventas, de clientes, de fraudes. Y en diferentes ámbitos pueden ser planillas de el personal, de proveedores. Toda planilla, ¿verdad? Que con este término, ¿qué es lo que yo quiero decir? Es un conjunto, ¿verdad? De datos ordenados, donde la característica principal es que las columnas, ¿verdad? Están bien identificadas y para cada, digamos, porción de información. Entonces, si vos tenés una tabla o una planilla de proveedores, tenés código de proveedor, nombre de proveedor, RUC, dirección, teléfono, o por ejemplo, ventas, número de factura, monto de venta, IVA. O sea, toda tabla o planilla que tiene los campos bien identificados y así también la información bien cargada, ¿verdad? Por cada fila, ¿verdad? Vimos en estos días la importancia de que la información en una planilla sea homogénea. Dijimos, ahora quiere decir que que la información esté, si en un lugar dice ciudad Asunción, que en todos los puntos diga Asunción. Si un tipo de factura va a ser crédito, que en todos los lugares donde dice tipo de factura diga crédito y no diga CRED, o que aparezca solo la letra C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como es importante esa homogeneidad en nuestras tablas, es importante para los filtros, para el ordenamiento y también para la tabla dinámica, ¿verdad? Entonces, aquí en pantalla tenemos nuestra planilla de venta de calzados, ¿verdad? Que es un ejemplo clásico, ¿verdad? Donde se repite, por ejemplo, vendedor varias veces, ¿verdad? De acuerdo a la venta que hace, los productos que vende, el precio de venta, la cantidad, la comisión, etcétera. Entonces, ustedes en sus oficinas pueden tener eh, distintos tipos de planillas o informaciones que están de esta manera. Si no, siempre tienen que adecuar, ¿verdad? Para que ustedes puedan manipular estas tablas, ¿verdad? Para obtener información, ¿verdad? Después de hacemos los informes, hacemos los gráficos, etcétera, imprimimos, ¿verdad? Eso vamos a ver justamente en la clase número 5, ¿verdad? Y realmente el uso de las tablas dinámicas, por más que muchas veces parece que es algo de otro mundo, digamos, es bastante sencillo, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que manejar un poco es el concepto de los campos, ¿verdad? Que los campos en este caso son cada columna donde hay información de mi planilla, ¿verdad? Y estos campos tienen un nombre, ¿verdad? En este caso, la columna A tiene el nombre de vendedor, producto, precio de venta, etcétera. Y por cada campo que yo tengo, yo puedo obtener información que ya se requiera para mi gestión, para hacer un informe para el jefe o para conocer algo que estoy buscando para resolver algún problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se inserta una tabla dinámica. Como su nombre lo dice, lo que la tabla dinámica me va a permitir es armar como una especie de subtablas a partir de esta tabla, que es la tabla principal, digamos. Yo voy a seleccionar ciertos campos que me interesan y voy a tratar de hallar la información con esos campos. Entonces, la tabla dinámica es como una subtabla que se inserta en mi archivo de Excel. Y puedo insertar en la misma hoja donde está mi tabla principal o la tabla fuente, ¿verdad? O puedo insertar en otra hoja si quiero tener un espacio aparte para trabajar la información. Entonces, para insertar una tabla dinámica, yo voy aquí a la pestaña Insertar
donde están todos los elementos, ¿verdad?, que puedo insertar en mi Excel. Y siempre el primer botón en la parte superior a la izquierda es tabla dinámica. Si yo directamente, estando en mi tabla principal, ¿verdad?, hago clic en el botón de tabla dinámica, él de forma automática va a tratar de suponer cuál es la tabla principal sobre la cual yo voy a trabajar. Fíjense cómo, no sé si se llega a ver ahí, y está seleccionado ahí con la línea de puntitos. Él solito seleccionó todo el espacio donde él encontró información que se asemeje a una tabla. Y me aparece este cuadro de diálogo que dice crear tabla dinámica. Seleccione los datos que desea analizar. Como les digo, él por defecto ya seleccionó automáticamente una tabla que está en la hoja actividad 2 y va del rango A1, que es esta celda, donde está el nombre del primer campo, hasta H60, que es la última columna H, hasta la fila 60. Entonces seleccionó toda la matriz. Y fíjense que él también ancla, ¿verdad?, solito le pone el símbolo del dólar para que esta referencia también no se mueva al momento de insertar la tabla, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, al apretar ese botón de tabla dinámica, la selección que hace no es la adecuada, yo puedo también borrar la selección. La selecciono, le doy retroceso para borrar o delete, y tengo la flechita que me lleva a la hoja, y ahí puedo con el mouse seleccionar toda mi tabla sobre la cual yo voy a trabajar mi tabla dinámica. O, como recuerdan, seguro, ¿verdad?, nos ponemos en la primera celda y a partir de ahí Shift Control junto apretado, uno a la derecha con la flechita y uno abajo con la flechita. Es una forma siempre de seleccionar rápidamente una tabla. Y recuerden siempre seleccionar con el nombre de la tabla. O sea, que no seleccionar solamente los datos, por ejemplo, a partir de aquí Miguel Franco, no. Desde el nombre de la tabla, para que la tabla dinámica asuma los nombres de los campos. Entonces yo tengo seleccionado, vuelvo con la flechita aquí en la ventanita, y también, aparte de seleccionar una tabla local, la tabla dinámica me da la opción de seleccionar una fuente externa. Esto es, por ejemplo, si yo tengo una base de datos compatible con Excel, como por ejemplo es el Access, y las tablas de mi información están en esa base de datos Access, yo desde aquí puedo seleccionar esa base de datos, ese archivo, navegar entre sus tablas y seleccionar una tabla del Access, y él automáticamente va a traer la información del Access, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes tengan en su oficina alguna base de datos que manejan en Access, entonces pueden vincular a través de una tabla dinámica con una tabla que está en esa base de datos, ¿verdad? Bueno, nosotros ya seleccionamos la tabla que está aquí en esta hoja de actividad 2. Luego lo que me pregunta es si yo quiero que la tabla dinámica que se va a crear se agregue en una nueva hoja de cálculo o dentro de la hoja de cálculo existente. Si, por ejemplo, yo selecciono hoja de cálculo existente, voy a tener que hacer clic aquí donde dice ubicación, usar la flechita y elegir una celda en algún lugar donde yo quiero que ahí se inserte esa tabla dinámica. Para esta prueba voy a seleccionar aquí J2 y luego ya simplemente, ¿verdad?, voy a darle a aceptar. Y ahí me inserta en el lugar donde yo dije, ¿verdad?, que es J2, este vendría a ser la tabla dinámica. Por defecto muestra solamente un espacio, ¿verdad? Dice tabla dinámica 1, haga clic en esta área para trabajar con el informe de la tabla dinámica, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago clic, lo que yo vaya construyendo con la tabla dinámica va a ir apareciendo acá, ¿verdad? Ahora, la otra opción es, voy a borrar esto. La otra opción es insertar tabla dinámica. Voy a seleccionar mi rango, toda mi tablita, vuelvo y puedo darle entonces en una nueva hoja de cálculo. Si ahí le doy a aceptar, lo que él hace es, fíjense que aquí estaban mis hojas de actividad 1, 2, 3 y 4. Él me creó una hoja nueva que se llama hoja 1 y ahí él me inserta
el espacio donde van a ir apareciendo, va a ir armándose mi tabla dinámica. Entonces, ¿qué sucede cuando inserto una tabla dinámica? Vamos a mirar algunas cosas que aparecen. Primero, que aquí arriba en mi cinta de herramientas, aparte de lo que yo ya tenía, vista, programador, revista, datos, etcétera, aparece dos pestañas nuevas que están aquí bajo este nombre, herramientas de tabla dinámica. Es decir, aparecen dos pestañas donde voy a tener herramientas para editar mi tabla dinámica. Y por otro lado, muy importante, me aparece este gestor de la tabla dinámica, aquí a la derecha, ¿dónde está? Dice campos de la tabla dinámica y me aparecen en forma de casillas todos los campos que él identificó que son los encabezados de mis columnas de la tabla principal, ¿verdad? De la tabla sobre la cual estoy basando esta tabla dinámica. Entonces, con estos campos es que yo voy a trabajar para obtener información. Y aquí en la parte de abajo es donde yo voy a construir mi tabla dinámica. Aquí abajo dice arrastrar campos entre las áreas siguientes. Y tengo un área que se llama filtro, un área que se llama columna, un área que se llama filas y un área que se llama valores. ¿Por qué tengo filas y columnas? Porque recuerden que lo que yo voy a construir es una tabla. Entonces yo tengo que seleccionar estos campos y les voy a decir a mi gestor de tabla, ¿verdad? Este campo va a ser parte de la fila o si arrastro en este espacio va a ser parte de la columna. Y luego en donde dice valores yo voy a poder hacer cálculos. Vamos a verlo enseguida. Entonces, ¿qué tipo de información yo puedo obtener a partir de esta tabla utilizando la tabla dinámica? Para eso voy a hacer un adelanto. Vamos a ver la tarea que les voy a dejar en el Classroom, ¿verdad? Fíjense que aquí hay preguntas, ¿verdad? Estas preguntas podrían ser preguntas que nos puede hacer nuestro jefe, un compañero de trabajo, que nosotros mismos quizás queremos determinar a partir de esa tabla de información. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ventas total por vendedor. Recuerden que nosotros con orden y filtro de repente podíamos ordenar por vendedor y en el siguiente subnivel ordenar por monto de ventas, por ejemplo. Y ahí podíamos ver cuál fue el vendedor con más ventas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero ver es el nombre de cada vendedor y el total sumado de las ventas de cada uno de ellos? Eso no lo puedo hacer ni con orden ni con filtro. Entonces ahí es donde entra el juego la tabla dinámica. Entonces, yo aquí de lo único que me preocupo es de en qué campo está esa información que yo quiero. Por un lado me dice que quiere las ventas total y el vendedor. Entonces me fijo yo aquí en mi Excel, en mi gestor de campos, que tengo vendedor. Entonces voy a hacer clic en vendedor y voy a arrastrar y voy a soltar en filas. Automáticamente aquí hay un cambio en el espacio donde estaba trabajando con mi tabla dinámica, ¿verdad? Él solito identificó cuántos vendedores yo tengo, ¿verdad? No importa que Alberto Maricevi se repitió 1000 veces, Diego, Edith, no, él me pone una instancia por cada vendedor porque yo arrastré el campo vendedor en filas. Y también ahí me aparece ya marcado que yo estoy utilizando ya el campo vendedor. Ahora quiero saber el total de ventas. Y el total de ventas es un campo numérico. Y para saber el total acumulado por vendedor necesito hacer un cálculo. Es decir, yo quiero que me sume todas las ventas de Alberto, todas las ventas de Diego, todas las ventas de Edith. Entonces, cuando yo quiero hacer un cálculo, lo que hago es arrastrar el campo que tiene los valores que quiero calcular a el área aquí donde dice valores. Entonces yo suelto el total de ventas y automáticamente él ya me hace la suma de todas las ventas de Alberto, de Diego, de Edith, Guillermo y así sucesivamente, ya cada uno por la fila, ¿verdad? Que le corresponde. Entonces, fíjense que yo al arrastrar total de ventas, aquí en el campo dice suma de total de ventas. Porque
la suma no es la única operación que yo puedo hacer aquí donde dice valores. Aparte de la suma, por ejemplo, haciendo un clic en esta pestañita que tiene aquí a la derecha, yo puedo configurar, hacer una configuración del campo de valor y decirle que en vez de que haga la suma, por ejemplo, haga el recuento. ¿Qué va a hacer ahí? Va a contar cuántas veces se repite el vendedor, lo que me va a dar cuántas ventas hizo ese vendedor. Si yo le marco promedio, me va a dar el promedio del total de ventas por vendedor. Si yo le marco máximo, me va a decir de todas las ventas que hizo ese vendedor, cuál es la mayor en monto, ¿verdad? ¿Cuál es el monto mayor de las ventas que hizo? O el mínimo, o el producto, etcétera. Aquí hay otros elementos que son estadísticos, que como no es mi área, nunca lo he utilizado, ¿verdad? Pero sí vamos a usar siempre suma, recuento, promedio con más frecuencia. Bien, en este caso entonces selecciono la suma porque es lo que quiero saber, le doy a aceptar y ahí tengo entonces el resultado. Como esto también es una tabla, yo puedo editar la forma en que se ve. Fíjense que aquí tengo los montos, pero no es fácil leer cuando no está agregado el punto de millar. Entonces voy a hacer clic derecho sobre esta área que acabo de seleccionar, formato de número o formato de celdas, número, usar separador de miles, aceptar. Entonces ahí tengo una mejor vista, ¿verdad? De los montos, ¿verdad? Y de forma automática también la tabla dinámica me agregó algo que yo no había pedido, ¿verdad? Pero que puede ser interesante, que es el total general. ¿Cuánto suman todas las ventas de todos los vendedores? Entonces, así, con esto, yo tengo respondido esta pregunta. Venta total por vendedor. Entonces, luego cuando ustedes hagan la tarea, yo tengo un video explicativo también ahí en la plataforma que dice cómo quiero que completen este Word. Pero voy a hacer yo un ejemplo, ¿verdad? En este caso, esta información es el resultado que yo estaba esperando. Puedo seleccionar, copiar, control C, ¿verdad? Y voy al Word y ahí le doy pegar. Entonces ahí tengo la información que es la respuesta a esta pregunta, ventas total por vendedor. Otras cosas que por supuesto yo puedo observar mismo en este mismo ejercicio. En el segundo me dice cuál es el vendedor con mayor ventas en monto, ¿verdad? En dinero. Yo aquí ya tengo los vendedores y los montos. Recuerden que como esto es una tabla, yo puedo también aplicarle, por ejemplo, orden. Es decir, sobre esta columna, yo puedo posicionarme, hacer clic derecho y aquí tengo la opción ordenar. Entonces, si le doy ordenar, puedo decirle de mayor a menor, hago clic y ahí entonces puedo saber que el vendedor, como dice la pregunta, con mayor ventas en montos ha sido Miguel Franco. Y esa información también la puedo seleccionar y pegar aquí en el Word. Ahora, la tercera pregunta dice ventas con mayor, vendedor, perdón, con mayor ventas en cantidad, es decir, en cantidad de productos. ¿Cuántos productos vendió? Yo puedo trabajar siempre todas las informaciones con la misma tabla dinámica, es decir, no hace falta que vaya a insertar y vuelva a agregar una nueva tabla, ¿verdad? Lo que voy a hacer aquí nada más es, acá yo tenía el total de ventas, esto lo voy a hacer clic, voy a arrastrar y voy a volver a tirar en la lista de campos, fíjense que ahí aparece una crucita y desaparece ese total. Y lo que voy a hacer es traer cantidad de ventas, que es lo que tengo en cantidad de calzados, ¿verdad? Vendidos. Y suelto ahora cantidad de ventas en valores. Y ahí automáticamente entonces tengo el resumen de la suma, ¿verdad? De la cantidad de las ventas. No sé si hay alguna pregunta, Horacio. Escuché un ruidito del... Sí, el compañero Julio Paredes levantó la mano. Sí, te escucho, Julio.
O creo que no. Creo que se les fue nomás. Bueno. Podemos continuar. Bueno, continuamos entonces con la tabla dinámica. Está diciendo que no hace falta insertar una nueva tabla, podemos hacerlo sobre la misma tabla, pero también si ustedes quieren pueden insertar inclusive dentro de la misma hoja otras tablas. ¿Para qué? Para ver más de una información a la vez. Digamos que en este caso yo tengo ya la respuesta a la tercera pregunta, que es la cantidad de ventas o cantidad vendida, mejor dicha, por vendedor. Puedo seleccionar eso, copiar. Bueno, en realidad esa no era la pregunta era vendedor con mayor ventas en cantidad. Entonces voy a ordenar por esta columna, clic derecho, ordenar, de mayor a menor, y el vendedor con mayor cantidad de ventas es también Miguel Franco. Lo voy a seleccionar, voy a pegar en mi hoja. Ahora, digamos que yo quiero ver también entonces el vendedor con menor ventas, pero en monto de dinero. ¿Quién vendió menos? Pero no quiero eliminar esta tabla, ¿verdad? Lo que puedo hacer es, para no repetir todo el proceso de insertar la tabla, yo puedo seleccionar esta tabla dinámica que tengo aquí, darle control C y pegar aquí abajito. Y copia completo la tabla con todas sus propiedades. Es decir, es una copia de la tabla dinámica que está arriba. Fíjense cómo yo aquí hago clic y tengo mi gestor de campos de tabla dinámica, y haciendo clic en lo que copié aquí abajo también tengo a la vista mi gestor de tabla dinámica. Entonces yo dejo aquí cantidad de ventas y en esta parte voy a modificar para tener de vuelta el total de ventas, que era la pregunta. Y fíjense cómo, que tengo acá en una tabla cantidad vendida y aquí en otra tabla total de ventas. Y también yo puedo editar aquí las etiquetas, ¿verdad? Este, por ejemplo, dice etiqueta de fila. Yo me pongo en esa celda, veo que en mi barra de fórmula dice que ahí dice el texto de etiqueta de fila. ¿Y qué puedo hacer? Puedo cambiar, ponerle vendedores, por ejemplo. Y si quiero, puedo poner aquí arriba otra vez un título, ¿verdad? Que diga cantidad vendida. Ir armando algo más prolijo. Acá también le voy a poner de nombre a este campo vendedores. Y puedo ponerle de título a esto, ventas montos. Bueno, entonces, como es una tabla, yo puedo copiar y pegar. También puedo copiar y pegar, pero sin arrastrar las propiedades de la tabla dinámica. Es decir, netamente copiar y pegar los datos. Si quiero hacer eso, selecciono la tabla, le doy control C para copiar y digamos que llevo a otra hoja. Y aquí, antes de pegar, como siempre, un clic derecho y selecciono la opción valores, que tiene acá el 1, 2, 3. Entonces, ahora sí, esta es una tabla común del Excel, ¿verdad? No es una tabla dinámica. Y me trae todos los datos. Ven cómo aquí ya la información está el número, como si fuera que se cargó a mano esto. Le puedo poner formato. Y puedo usar esto para armar mi informe, ¿verdad? Aparte, ¿verdad? Y yo tengo, y dejo en la hoja 1 mis tablas dinámicas para ir haciendo mis cálculos. Y voy haciendo mis cálculos, copio, llevo a mi hoja de informe y ahí voy pegando todas las informaciones que voy obteniendo. Ups, perdón, se me cerró el Excel. Voy a abrir otra vez. Pasa que es viernes y ya se quiere cerrar ya el Excel. Bueno, volvemos a la hoja 1. Veamos entonces qué otras informaciones yo puedo obtener utilizando la tabla dinámica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si
el ejercicio me pide una combinación de informaciones. Digamos que yo quiero saber las ventas de los vendedores, pero a su vez quiero que esa cantidad el monto distribuir o ver dependiendo de qué calzado ha vendido. Es decir, quiero ver, por ejemplo, la venta de Alberto Marisevich, cuánto vendió de zapato, cuánto vendió de sandalia, cuánto vendió de botas. En este caso, yo tengo ahora mismo agregado en el espacio filas vendedor. Ahora me interesa el producto y hay dos formas de combinar esos datos, esos campos. Puedo hacerlo arrastrando producto a columnas, donde en este caso la referencia queda cruzada, ¿verdad? Tengo acá los vendedores y aquí tengo los calzados. Y ahí sí arrastro el total de ventas. Él me hace la suma del total, pero me hace la agrupación de la información por tipo de producto, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo ver, voy a poner mi separador de miles. Ahí yo puedo ver que Alberto Marisevich vendió 960.000 de bota, 2.400.000 de championes, sandalia 495.000 y zapato 450.000. Y el total general de todas las ventas de Alberto es este monto. Del mismo modo, la tabla dinámica de forma automática me agrega una columna del total general que también me dice que el monto total de las ventas, 6.720.000 corresponde a bota, 18.600.000 a champion, 3 millones a sandalia, etc. En los casos, por ejemplo, en el cual Guillermo Jiménez no tiene vendido botas ni champion, ahí entonces aparece un espacio en blanco. Miguel Franco, por ejemplo, no tiene ventas en sandalias. Otra forma de presentar esta misma información puede ser utilizando solamente filas, ¿verdad? Muchas veces también puedo tener productos o ciudades o agencias que son numerosas y eso va a extender mucho mi planilla. Entonces puedo elegir una opción de agrupamiento dentro de las filas. Les muestro cómo. Voy a agarrar este campo que dice producto que está aquí en columna y voy a arrastrar, ¿verdad? Haciendo clic y voy a soltar aquí debajo de vendedor. Ahí entonces tengo la misma información que tenía hace rato, pero en forma agrupada. Alberto Marisevich en un primer nivel y los tipos de calzados que vendió con los montos vendidos. Luego viene Diego Ramírez con la misma información, Edith Cañete, Guillermo Jiménez, etc. Y tengo también el total general y tengo también el total por vendedor. En este caso, la información que no tengo es el resumen de ventas por producto, ¿verdad? Pero se cumple lo que queríamos ver, que era qué producto vendió cada vendedor y cuál es el monto que corresponde a cada producto. Fíjense también que lo que yo estaba viendo ahora es el vendedor como primer grupo y luego dentro de cada vendedor cada producto. ¿Qué pasa si quiero ver al revés? Me interesa ver la venta total del producto y quiero ver qué vendedor vendió ese producto y qué monto. Suena un poco complicado, pero vamos a ver cómo puedo obtener esa vista simplemente cambiando el orden de mis campos aquí donde dice filas. Ahora está vendedor primero y producto segundo. Voy a hacer clic en producto y voy a arrastrar y voy a soltar por encima de vendedor. Entonces, fíjense cómo cambió acá la visualización de los datos. Bota, en total se vendió 6.720.000. ¿Y quiénes vendieron bota? Alberto, Diego, Edith, Juana, y este es el monto que le corresponde a cada vendedor del total de botas vendidas. Lo mismo con el champion. ¿Quiénes vendieron? ¿Cuánto vendieron? Sandalias, zapatos, etc. Entonces, la forma en que se muestra la información depende también de cómo está ordenado aquí los niveles, ¿verdad? ¿Quién está arriba? ¿Quién va a estar debajo? Quiere decir que va a ir adentro, ¿verdad? Dentro de esa agrupación. Nada más aquí arrastrando mis campos. Dijimos también que
como es una tabla, la tabla dinámica, me permite ordenar y también me permite aplicar filtros. Por ejemplo, ¿qué pasa si en esta misma vista yo quiero ver las ventas por calzados, pero solamente de Juana Mongelos? Fíjense que cuando nosotros insertamos la tabla dinámica, voy a tratar de acercar un poquito más, aparece también aquí un pequeño botoncito que es igual al botón del filtro que nosotros vimos en la clase anterior. Y al hacer clic ahí vemos que me aparecen también los ítems, ¿verdad? Los productos para seleccionar. Entonces aquí yo puedo hacer una selección por producto, ¿verdad? Y si quiero el mismo filtro, pero dentro de vendedores, voy a hacer clic derecho en la parte de los vendedores y aquí tengo la opción de filtro, ¿verdad? Entonces yo puedo ir filtrando también por vendedor, ¿verdad? Utilizando esta opción. Veamos qué nos pide, por ejemplo, nuestra tabla dinámica. En la siguiente hoja tenemos la hoja de fraudes y dice cuántos fraudes hay y de qué tipo en cada agencia. Es decir, quiero ver los fraudes, qué tipos hay, ¿verdad? Cuántos son y organizar a su vez por agencia. Para eso entonces vamos a ir a la hoja 4, que es donde tenemos nuestros fraudes. Vamos a insertar una nueva tabla dinámica. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar ahora por otra tabla. Entonces voy a la pestaña insertar. Si quiero, antes de darle a insertar la tabla, puedo también ya seleccionar toda mi tabla y luego le doy clic en insertar tabla dinámica. Ahí entonces él ya asume lo que yo seleccioné previamente. Le voy a decir que inserte esto en una nueva hoja de cálculo y le doy a aceptar. Entonces el ejercicio dice, recuerden que la clave está en atender qué campos voy a utilizar. Acá nos pregunta, ¿cuánto fraude hay? Cantidad. Voy a tener que hacer un cálculo. ¿De qué tipo? Es decir, organizado por tipo de fraude. ¿Y en qué agencia? Otra vez, eso organizado por agencia. Entonces, sé que voy a necesitar tipo de fraude. Va a ir a filas. Y también agencia, que va a ir debajo de tipo de fraude. Porque quiero saber cuántos tipos de fraude por agencia. Y luego, yo no tengo aquí, por ejemplo, un campo numérico que me diga que conexión directa sin medidor hubo 7. O sea, no tengo un campo que tiene el registro de cuántos fraudes hubieron. Pero si yo agarro el campo tipo de fraude, que tiene la información de las clases de fraude que hay, ¿verdad? Y suelto eso en valores, él automáticamente va a contar cuántas veces aparece ese tipo de fraude. Fíjense aquí en nuestra tabla dinámica qué pasó. Me voy a acercar. Al arrastrar el campo tipo de fraude a valores, él automáticamente asume que hacemos el cálculo cuenta. Y él contó que en toda mi planilla, conexión directa sin medidor, hay 229. O sea, se repite 229 veces este tipo de fraude. Y luego, como yo tengo agregada la opción de agencia, el campo de agencia, cuenta también cuántas veces se repite ese tipo de fraude por agencia, ¿verdad? Entonces, en Caguazú tengo 2, Concepción 3, esto que sería la central, ¿verdad? Encarnación, Paraguarí, etc. Después tengo derivación ante el medidor, la misma cantidad, y la distribución por ciudad. En total general hay esta cantidad de fraudes, ¿verdad? Entonces, cuando muchas veces yo no tengo, digamos, un campo que dice específicamente cantidad de fraudes, igual yo puedo utilizar un campo de texto para que él cuente cuántas veces ese texto se repite y si mi planilla está, como siempre decimos, bien homogénea,
él va a contar ese texto cuántas veces se repite en toda la planilla, ¿verdad? Entonces así yo puedo obtener informaciones como esta, ¿verdad? Que me preguntaba cuántos fraudes hay, de qué tipo y en cada agencia, ¿verdad? Entonces yo voy a copiar ya este resultado a mi Word para mi tarea. Entonces, en lo que es la tabla dinámica, lo que podemos ver es que todo consiste en arrastrar los campos, ¿verdad? Y tratar de interpretar la información que estoy buscando, ¿verdad? Por ejemplo, mismo en esta hoja del fraude, ¿verdad? De repente yo podría preguntarme eh, si cuántos clientes decidieron fraccionar su deuda, ¿verdad? Para lo cual devuelvo estos campos que no voy a utilizar aquí a mi gestor de campos. Voy a estirar fraccionó a filas, que ahí sí no. Y, por ejemplo, voy a usar el número de NIS, o sea que es la cantidad de clientes, ¿verdad? Sería cualquiera de estos campos puedo utilizar. En este caso, yo voy a usar el número de NIS, simplemente para que me cuente cuántas veces se repitió el sí y el no dentro de mi planilla. Acá me muestra así porque está sumando, ¿verdad? Porque es un campo numérico, ¿verdad? Pero se está equivocando, yo quiero un cuenta. Entonces, hago clic en la pestañita, configuración de campo de valor, recuento y aceptar. Entonces ahí yo tengo fácilmente sabido que de todos los clientes que fueron multados, 455 decidieron fraccionar y 461 decidieron no fraccionar. Volviendo un poquito a la otra hoja, donde estábamos viendo los calzados, ¿verdad? Ahora yo quiero saber, por ejemplo, cuánto sumó cada vendedor la comisión por campeón. Entonces voy a sacar, voy a dejar vendedor primero, porque yo quiero saber por vendedor. En producto, solamente quiero saber el campeón. Entonces voy a aplicarle un filtro y quiero sumar la comisión del campeón, es decir, el total de ventas voy a sacar y la comisión del campeón voy a arrastrar a valores. Pero solamente quiero ver el resultado del campeón, ¿verdad? Entonces voy a buscar mi filtro. Hasta rato no me está. Filtro de valor. Un momentito. Aquí está. Solamente campeón. Entonces selecciono campeón, aceptar. Y ahí tengo el total de la comisión que hizo Alberto por las ventas del campeón. Veamos un poco qué opciones tengo yo para explorar aquí arriba en mis pestañas que me habilita la herramienta de tabla dinámica. Si de repente cuando ustedes están trabajando hacen clic fuera del área de la tabla, esas pestañas y mi gestor de campo va a desaparecer. Es decir, si yo hago clic fuera de la tabla dinámica, no se asusten si se pierde esa tabla de gestor de campos. Basta con que vuelvan a hacer clic en el área de la tabla dinámica para que le aparezca de vuelta. En la pestaña Analizar, lo que me permite es, por un lado, si yo estoy trabajando con una tabla que se está editando constantemente, siempre tengo que recordar hacer clic en este botón que dice Actualizar para que él traiga la última información que se haya hecho en esa tabla. Digamos que yo tengo vinculada esa tabla en un archivo maestro que manejan todos los compañeros de la sección y cada rato están cargando nueva información. Entonces, cada vez que yo quiero hacer un informe, me conviene actualizar los datos haciendo clic en este botón, ¿verdad? También puedo editar algunos elementos, como por ejemplo el nombre
de mi campo, ¿verdad? Acá dice suma de comisión de campeón. Puedo ponerle suma de comisión para que sea más legible. Y en la parte de diseño está todo lo referente a colores, ¿verdad? Si de repente yo voy a usar esto en una presentación, puedo seleccionar mi tabla, aplicarle, por ejemplo, algunos elementos visuales que le pueda hacer de repente más comprensible, ¿verdad? También puedo decidir si, por ejemplo, a mí no me interesa ver el total general que aparece automáticamente. Aquí a la izquierda puedo decirle que el total general esté desactivado. Ahí está desactivado. Puedo volver a activar, ya sea solo para filas o solo para columnas. Recuerden que hace rato habíamos tenido, por ejemplo, vamos a agregar otro campo, producto en columnas, por ejemplo. Voy a remover el filtro y yo puedo desactivar todos los resúmenes o activar totales para las filas, es decir, me hace la suma de de todos estos campos. Voy a cambiar por total de ventas. O quiero también la suma por columna, para lo cual en diseño, total generales, activado entonces solo para columnas o activado para filas y columnas, ¿verdad? Entonces ahí tengo el total por cada fila y también el total por cada columna. También puedo decidir que no se vea el encabezado de la fila o el encabezado de la columna, o que no se vea, o que se vean las filas con estas bandas que de repente ayudan mucho también a la lectura, o que las columnas también tengan bandas, etcétera, ¿verdad? Todo lo que es entonces el aspecto visual de mi tabla dinámica, ¿verdad? Entonces, para ir un poco redondeando, ¿verdad? Las tablas dinámicas son tablas que el Excel crea con la ventaja de que yo puedo manipular los campos y los cálculos que deseo de manera a obtener información a partir de una tabla base o una planilla donde yo tengo mis datos. Estas tablas dinámicas se insertan seleccionando la planilla y luego yendo a la pestaña insertar y seleccionando tabla dinámica. Ahí puedo insertarla dentro de la misma hoja donde estoy o en una hoja nueva, en una nueva hoja de cálculo. Y ir construyendo mi tabla conforme la información que yo necesito, ¿verdad? ¿Y cómo la construyo? Voy arrastrando los campos que están aquí en mi gestor de campos y lo que quiero que aparezca en filas, arrastro a filas. Lo que quiero que aparezca en columnas, aparecen las columnas. Y lo que yo quiero sumar o contar, utilizo el campo de valores. Entonces, así yo voy construyendo y voy respondiendo a las incógnitas o a las preguntas que se me presenten en el trabajo, ¿verdad? Y quisiera habilitar en este momento un espacio de preguntas si alguien quiere consultar algo de todo lo que vimos hasta ahora respecto a las tablas dinámicas. Sí, profe, tenemos consultas de la compañera Mayra. Creo que le perdió un poco el hilo a las actividades, ¿verdad? Al momento de ir cambiando las actividades, creo que perdió un poquito el hilo. No sé si alguien más también está un poco perdido, ¿verdad? O le perdió el hilo para que el profe vuelva a explicar desde dónde perdieron un poquito, ¿verdad? O el entendimiento, o para que, como mencionó, ¿verdad? Poder seguir el hilo y ir entendiendo. Si Mayra quiere hacer la consulta, entonces puede activar el micrófono y le hace la consulta al profesor. Ah, bueno, no funciona su micrófono, dice. Si puede escribir entonces, por favor, entonces yo le traslado al profesor.
¿Puedo explicar un poquito otra vez la pregunta de la actividad 4? Que yo sé que tienen de repente preguntas que requieren más de un campo. Capaz que por ahí se perdió un poco el hilo porque hice un poco rápido esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, una pregunta más compleja. Mira, la pregunta D, por ejemplo, dice, ¿quién es el interventor con mayor cantidad de fraudes levantados? Y yo le voy a agregar a esto por agencia, digamos. Yo voy a ver en la agencia, en cada agencia, quién es el interventor que levantó mayor cantidad de fraude. Es decir, fue al campo y hizo la anotación del fraude, ¿verdad? Entonces, y por agencia, ¿verdad? Interventor, cantidad de fraudes por agencia, ¿verdad? Entonces voy a ir a la actividad 4, que es donde tengo mi planilla, ¿verdad? Voy a seleccionar completo. Voy a insertar tabla dinámica en hoja nueva. Bien, entonces yo quiero saber cuántos fraudes levantaron los interventores por agencia. Entonces miro mis campos, sé que voy a necesitar agencia, hago clic en el campo agencia y arrastro y suelto en fila. Aquí yo puedo decidir si quiero que la información se muestre en filas y columnas. Si quiero que me muestre en filas y en columnas, voy a agarrar interventor, ¿verdad? Porque yo, el otro, lo que quiero saber es qué cantidad de fraude hizo cada interventor por agencia, ¿verdad? Y si yo quiero entonces ver en columnas los interventores, arrastro el campo interventor y suelto en columnas. Esta vista, por ejemplo, a mí no me gusta, ¿verdad? Son muchos interventores y no es práctica. Entonces voy a arrastrar otra vez interventor, sacarle de columna y le voy a poner debajo del campo de agencia. Entonces tengo así esa agrupación, vista de agrupación. Pero me falta todavía saber la cantidad, ¿verdad? ¿Cuántos fraudes hicieron cada uno de estos interventores en estas agencias? Y yo lo que quiero que cuente aquí entonces es los fraudes, ¿verdad? Entonces voy a agarrar tipo fraude, que es un texto, ¿verdad? Pero va a contar la cantidad de veces que aparecen fraudes para estos interventores, ¿verdad? Entonces suelto tipo fraude aquí en valores y él automáticamente hace la cuenta de los registros. Entonces, en KQP, el interventor Francisco Sanabria levantó 2 fraudes. En Caguazú, Oscar Verdún, 2 fraudes y Steven Portillo, 8 fraudes. El total de fraudes levantados en Caguazú es 10 y el total de fraudes levantados en KQP es 2. Y así entonces él me muestra todas estas informaciones. ¿Qué pasa si de repente la pregunta de la tarea me dice, bueno, y en cada agencia, ¿cuál fue el interventor con más fraudes? Bueno, puedo usar mi herramienta de orden, ¿verdad? Y sobre la columna cantidad de fraudes, hacer clic derecho, opción ordenar y ordenar de mayor a menor. Entonces puedo saber que en KQP fue Steven Portillo, en Concepción Justino Espínola, en Asunción empate Dionisio Soto y Feliciano González, en Encarnación Ángel Carballo, en Paraguarí José Hervin Cáceres Peralta. Entonces ahí tenemos una combinación un poquito de lo que la tabla dinámica nos muestra, jugando con los campos, y también que nosotros podemos ordenar, ¿verdad? Ordenar y aplicar también filtros en nuestra tabla dinámica, ¿verdad? ¿Qué pasa si la pregunta es cuál es el interventor con mayor fraude levantado, pero solamente de Encarnación? Entonces yo puedo ir aquí a filtros, desmarcar todo
y marcar solamente encarnación. Entonces ahí tengo esta información. Y ya está ordenado de mayor a menor, ¿verdad? Y esto, como les digo, se puede copiar, llevar a otra hoja, si quiero ahí, ¿verdad? Inclusive puedo hacer gráficos de esto, ¿verdad? Pero eso es la próxima clase, ¿verdad? Gráficos e informes, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, digamos, mostrar todo lo que se puede hacer, toda la información que se puede obtener de las tablas dinámicas, porque depende mucho de la información que yo quiero saber. Lo importante de saber es qué campos yo voy a ir utilizando en mi tabla dinámica, qué tipo de cálculo quiero hacer, si un cuenta, un suma, ¿verdad? Y si de repente yo voy a necesitar aplicar un orden o si va a hacer falta aplicar algún filtro, ¿verdad? Es por eso que yo quiero que hagan las tareas en forma de práctica, ¿verdad? Y conforme van haciendo, pueden ir compartiendo inclusive con el grupo o pueden ir escribiendo comentarios y vamos a ir resolviendo juntos, ¿verdad? Y pueden hacer inclusive, como le digo, compartir como un grupo de trabajo en el WhatsApp y digan, bueno, por ejemplo, ¿cuántos interventores hay en cada agencia? Y bueno, ¿cómo hiciste vos? Bueno, yo arrastré el campo agencia y interventores puse debajo de agencia y conté tal cosa, ¿verdad? Y comparten esa información entonces para que todos podamos enriquecernos un poco de la técnica que utilizaron, ¿sí? ¿Alguna consulta más sobre la tabla dinámica? Esto con la práctica únicamente, ¿verdad? Y por suerte tenemos sábado, domingo y lunes y martes para afianzar. El compañero Edu Morales levantó la mano, profe. Sí, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Profe, una consulta. Sí. En los campos de la tabla dinámica aparecen filtros y columnas, ¿verdad? Columna ya sé en qué momento utilizar, pero en el caso de filtro, vos diste un ejemplo acá en la tabla nomás, pero si es en este cuadrito, digamos, en el campo, ¿cómo utilizaríamos? Y se llega, digamos, por las dos vías al mismo objetivo. Digamos que acá yo quiero hacer filtro por agencia. Entonces voy a agarrar agencia y voy a llevar a filtro. En este caso, y te agradezco, Edu, por tu pregunta, ¿verdad? Fíjense que cuando yo agrego el campo agencia donde dice filtro, me aparece aquí arriba una línea más, ¿verdad? Lo que esto me permite es, a partir de aquí, desplegar el listado de los elementos de ese campo para hacer mi filtro realmente dinámico, ¿verdad? Porque aquí si yo selecciono KQP, le doy a aceptar, ahí él me filtra, ¿verdad? Y si quiero seleccionar ese varios elementos, por ejemplo, KQP y Ciudad del Este, y él me va mostrando, ¿verdad? La otra forma iba a ser entrar aquí, ¿verdad? Con este botoncito. Pero pasa que justamente la tabla dinámica se usa muchas veces en reuniones donde yo podría necesitar estar mostrando de manera rápida, ¿verdad? Cada agencia, ¿verdad? Y su interventor en este caso, ¿verdad? Y la ventaja de tirar el campo agencia aquí donde dice filtros es que me aparece esta línea, no sé si se puede ver, voy a acercarme más, donde me permite hacer los filtros de manera rápida, ¿verdad? Y ágil, ¿verdad? También la ventaja de usar esta parte que dice de filtros es que me permite hacer filtros a pesar de que ese campo no esté en mi tabla dinámica. Digamos que a mí no me interesa mostrar el estado del fraude. Voy a llevar estado de fraude también a filtros, ¿verdad? Ya tengo agencia como filtro y estado de fraude. Y yo no quiero que se vea el estado de fraude como columna ni como fila acá, pero sí quiero mostrar al momento de hacer mi exposición
cuáles son los resultados cuando el fraude es anulado, cuando el fraude es comprobado, procedente, etcétera. Entonces, esa también es una ventaja de tirar los campos que yo voy a usar para filtrar mi tabla dinámica aquí en este espacio donde dice filtro, ¿verdad? Y cuando quiero remover el filtro, simplemente devuelvo el filtro mi lista de campos y desaparece también ese filtro, ¿verdad? Lo que también es práctico, ¿verdad? Entonces, lo que acabamos de ver es que, ¿verdad?, yo puedo aplicar filtros directamente aquí en la etiqueta, pero una forma práctica de aplicar filtros es arrastrando el campo por el cual quiero filtrar a filtros y me aparece una nueva fila donde yo puedo hacer el filtro de forma rápida. Esto, por ejemplo, son los fraudes que se fraccionaron y estos los que no, por ejemplo. Y cuando quiero volver a ver todo, simplemente arrastro de vuelta el campo que estaba usando para filtrar a mi lista de campos. Entonces, te agradezco, Edu, por la intervención. No sé si hay otra consulta. Sí, profe, yo nuevamente. Para el tema de casos de valores, vos habías dado clic derecho y cambiado la forma, ¿verdad? Un ejemplo, te salió unos cuantos números de seguido y vos le cambiaste el valor y te salió más reducido, por ejemplo, creo que era tipo de fraude o no me recuerdo qué campo era. Para volver nomás a repasar otra vez, pues. Esa es una parte muy importante también, ¿verdad? Cuando uno tira un campo que tiene valores, por ejemplo, acá digamos que acá si tengo yo mis interventores, quiero saber cuántas intervenciones hicieron, yo voy a agarrar y voy a tirar el NIS a valores, ¿verdad? Para que yo lo que quiero es que cuente cuántos NIS por interventor, ¿verdad? Pero como NIS es un número, él automáticamente asume y hace la suma de NIS, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no quiero la suma, sino yo quiero el recuento? Entonces hay dos formas en realidad de cambiar esto, ¿verdad? Uno, que es el que yo estoy haciendo, que es aquí donde dice suma de valores, hay una pestañita, hago clic ahí y dice configuración del campo de valor. Si yo hago clic ahí, me aparece otra ventanita y ahí yo elijo el tipo de resumen. Si quiero suma o recuento o promedio, etcétera. En este caso quiero un recuento. Pero también, si yo me pongo en ese campo, aquí en la pestaña analizar, me aparece la misma opción, configuración de campo. Fíjense que es lo mismo que si yo hago aquí, la pestañita dice configuración de campo de valor y aquí dice configuración de campo. Entonces al hacer clic, del mismo modo, me sale la misma ventana y yo puedo elegir si quiero una suma o un recuento. Entonces así yo cambio el tipo de cálculo que me hace ahí en el espacio de valores, ¿verdad? Y hay otros que son más complejos, digamos, que ya dependerá aquel que conoce la función de estas fórmulas para utilizar. ¿Alguna consulta más? De ser así, entonces, como les digo, me gustaría muchísimo que vayan desarrollando la tarea, vayan respondiendo las preguntas y si se trancan en algo o no están pudiendo entender, usen el grupo de WhatsApp, hagan ahí su consulta y comenten también cómo están encontrando sus resultados para enriquecer el grupo con el resultado de la práctica, ¿verdad? Hay muchas consultas muy interesantes, entonces va a ser muy bueno que utilicemos ese medio, ¿verdad?, para compartir. La tarea ya está disponible
en el Classroom. Y también está disponible una versión sin, digamos, tocar de nuestro archivo de práctica, que tiene todas las planillas completadas, ¿verdad? De manera a utilizar esa planilla para hacer su tarea. Es decir, entren en la plataforma, entren en tarea 4 y bajen el Excel y bajen el Word para hacer la tabla dinámica y ir copiando y pegando los resultados al Word. Luego guardan ese Word y el Word va a ser, el archivo de Word es lo que va a ser la entrega de la tarea. Ahí yo voy a ir mirando los resultados que fueron obteniendo. ¿Está bien? Genial, profe. Lo que quedaría pendiente es la foto, por favor, antes de concluir. Voy a dejar de presentar. Bueno, entonces por favor, si pueden activar sus cámaras, espero que estén bien peinaditos. ¿Qué tal, Daisy? Ayer no tenía mostrado había muchas imágenes ocultas. Voy a tratar de activarlas.